don David, Toño, Rafa, amigos y hasta los de la oposición pedorra que van a necesitar una embarradita de vitacilina para lo que les voy a mencionar. Los del PAN y los del PRI traen juido al presidente Andrés Manuel López, y hasta los del PRD y Movimiento Ciudadano. O sea, hasta los intelectualoides, con eso le digo todo. Lo llaman autoritario, lo llaman que se está pasando por el arco del triunfo la Constitución, bueno, les va a arder esto que les voy a comentar y me ayudan Rafa y Toño. El presidente Andrés Manuel López Obrador aparece en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time. Ahora, lo cabrón, ahí les va, es que el perfil lo escribe, adivinen. No, Pedro Ferriz no. Adivinen, Toño, Rafa. No sé. No, tampoco. Jorge Ramos. Órale. Ándale. Ahí les va. Voy a intentar traducir simultáneamente del inglés al español porque Ramos lo escribe en inglés. Ahí está viendo en pantalla la portada o la fotografía de Andrés Manuel López Obrador para la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Escribe algo así Jorge Ramos. Más de 30 millones de mexicanos votaron por un cambio en las pasadas elecciones y es exactamente lo que recibieron. El presidente Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como se le conoce, viaja en clase económica y se resiste a vivir en la mansión presidencial de Los Pinos. Su mensaje principal es contra la corrupción y cada mañana a las 7 da una conferencia conocida como La Mañanera. Sí, es en un contraste importante con los líderes previos, pero eso es lo que México realmente necesita. Andrés Manuel López Obrador gusta que piensen de él de forma grande y en términos históricos. Él define su gobierno como la cuarta transformación después de la independencia de España, el periodo de reforma y la Revolución Mexicana. Pero tiene el control absoluto del Congreso y con su muy particular estilo de hacer decisiones ha hecho que surjan muchas alertas de aquellos que no quieren otro populista autoritario. Hasta el momento ha logrado desactivar a Donald Trump al negarse a reaccionar a sus tweets y a sus amenazas como el cerrar la frontera. En un reciente evento en Veracruz, le preguntó a la audiencia que levantaran la mano si creían que debería de responder a Donald Trump cada vez que él hablara de México. Nadie levantó la mano. Esa es mi gente, dijo después el presidente. Pero para la desesperanza de muchos, el político de izquierda se ha negado a denunciar la dictadura en Venezuela. Su principal preocupación es claramente México. Más de 200,000 personas han sido asesinadas en lo que va desde el 2006 y los mexicanos demandan un país más seguro y ese es su gran reto. AMLO esperó 12 años para convertirse en presidente y está en prisa, está apurado para actuar, pero más temprano que tarde se dará cuenta que una persona no puede salvar a México. Otros lo han intentado y han fallado. Es lo que escribe el presidente lo que escribe Jorge Ramos, el conductor de noticieros de Univisión, el que se enfrentó a Jorge Ramos en la mañana del pasado viernes sobre el presidente de México, quien es incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, de acuerdo a la revista Time.
Y ahí denme su opinión, Toño, Rafa. Ahí le va, señoras y señores, público consentidor, mexicanos en general, mundo en general, la campaña de Jorge Ramos para restablecer su nombre. Se dio cuenta perfectamente de todos esos ataques que recibió en las redes sociales, de que la gente de pronto le dio la espalda, y ahora con esta... Pues es un cebollazo, Vicente. Disculpe, pero es un cebollazo. Habla muy bien de López Obrador. Con todo y que supuestamente critica que López Obrador no reconozca que haya o no una dictadura en Venezuela. A mí me suena esto a palabras muy, muy dulces de un Jorge Ramos que no fue tan dulce en la conferencia mañanera. No tan rápido. Ya te voy a leer también el artículo que publica en el New York Times Jorge Ramos, porque él sigue siendo... la noticia. Él se escribe para sí mismo. Sí, te digo, o sea, es que, vamos, esto es un engañabobos. Para mí, Vicente, Rafa, público consentidor, esto es un engañabobos. Cuando conviene, escribe una cosa. Cuando no conviene, dice otra. Qué feo eso. Es el payasito de la tele. Es como aquí en Estados Unidos tenían a Bozo. Allá en México tenemos a Cepillín. ¿Se acuerdan ustedes en los 80? Un programa bien bonito de Cepillín que hacía sus sketches y bromas. Eso es una broma periodística. Una broma periodística, tener un tipo que se quiere subir a la tarima, se quiere subir al templete solamente para resaltar, que lo provoca. Dice, yo no, de aquí no lo veo. ¿Me puedo subir? Sí, claro, para que tú aparezcas. Es ese el personaje de la televisión, el payasito de la tele, que le está haciendo bromas en el periodismo. Y eso no debe existir. Eso que él dice, eso que él cuestiona, ni siquiera cuestiona de sus entrevistados, como lo es el periodismo de ficción, eso no existe. Es literatura, es comedia, es sátira, no sé qué chingado sea, pero no es periodismo, Jorge Ramos. ¿Por qué Revista Times? ¿Por qué New York Times también? ¿Por qué Reforma? Bueno, Reforma sí sé, ¿no? ¿Por qué Univisión le permiten a este tipo seguir generando esa cultura a su personalidad? Ese, culto a su personalidad. A mí me da asco. A ver, mi querido Rafa, escucho tu opinión acerca de esto que escribe Jorge Ramos en el perfil de Andrés Manuel López Obrador para la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Pues mira, de antes que nada tienes, Toñito, toda la boca llena y atascada de razón. Es un payasito de rodeo, mi queridísimo Jorge Ramos, hay que decirlo. No sé si es bipolar, a lo mejor tiene una enfermedad de ese tipo, no lo sé. Pero ahí es donde también nos damos cuenta, Vicente, cómo para un medio tiene una línea editorial y para otro medio tiene otra línea editorial. Ándale. Le diste el clavo, Rafa. Ándale, exactamente. Son las líneas, ¿no? A lo mejor la línea de Times es otra. Ándale. Oye, a mí me gustaría saber en la línea editorial de Reforma, del periódico Reforma, ¿qué pensarán de que una de las revistas más influyentes del mundo decide incluir entre los 100 personajes más importantes de este planeta a Andrés Manuel López Obrador? Solo porque soy muy mal pensado y quiero saber, ¿no? Y sí te creo que sea uno de los 100 más influyentes en el mundo, Vicente, Toño, porque yo te puedo decir, yo aquí he hablado con venezolanos, con brasileños, con argentinos, con panameños, con hondureños, perdón, y la verdad, te voy a decir una cosa, a López Obrador lo ven como uno de los mejores presidentes de México de la historia actual y ven muy positivo que haya llegado el presidente Andrés Manuel López Obrador a gobernar este país, porque tienen muchos latinoamericanos la esperanza que este presidente sea la llave al progreso de Latinoamérica también. Bueno, a ver, ya les leí, o les hice la traducción simultánea de lo que escribió en inglés para la revista Time Jorge Ramos en el perfil de Andrés Manuel López Obrador como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Contrasta con el título que le pone a su artículo en el New York Times. Escribe, el presidente, ahí le va don David, el presidente no es el jefe de los periodistas.
Jorge Ramos escribe: solo en México, no pasa en ningún otro país del mundo que un presidente dé una conferencia de prensa todos los días, con excepción de sábados y domingos. Allá a las 7 de la mañana, en lo que los mexicanos llaman la mañanera, Andrés Manuel López Obrador marca la agenda de su joven gobierno, responde a críticos y contesta las preguntas de los reporteros que asisten. Es un extraordinario ejercicio democrático. Los periodistas preguntan lo que quieren con micrófono en mano y un límite de 2 preguntas, según consta en las 13 reglas de la conferencia matutina establecidas por la Oficina de Comunicación de la Presidencia. Abro paréntesis. Algunas de las reglas te las pasaste por el arco del triunfo, Jorge Ramos. No hay ningún tipo de censura, ni es preciso presentar las preguntas por adelantado. AMLO, como lo conoce la gente, apunta con su dedo al periodista que pregunta y el ejercicio se extiende por 1 hora o más todos los días. Hace poco estuve ahí. ¿Cómo desaprovechar la oportunidad? Y tuve un intercambio de poco más de 20 minutos con el presidente López Obrador. Hablamos de la inseguridad en México. En los primeros 3 meses de su gobierno fueron asesinados 8,524 mexicanos, y de su estrategia de silencio y de no pelearse con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Pero es su tortuosa relación con la prensa la que ha generado un desbordado debate en las redes sociales. De eso también le pregunté. A pesar de la clara apertura periodística durante las mañaneras, López Obrador ha utilizado sistemáticamente ese espacio para desacreditar a reporteros, columnistas y a medios de comunicación que lo critican. Les llama prensa fifí, entre otros calificativos, como conservadores y deshonestos. Él dice que solo está ejerciendo su derecho de réplica, y lo tiene. Las mañaneras gozan de una gigantesca distribución en las redes sociales y muchas veces dominan las noticias en los medios de comunicación tradicionales. Pero las fuertes críticas desde Palacio Nacional a periodistas incómodos son preocupantes en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. 6 periodistas han sido asesinados desde la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre, y desde el año 2000, según la organización Artículo 19, al menos 124 personas han muerto por su labor periodística. En México, los periodistas caen como si estuvieran en una zona de guerra, fundamentalmente por la narcoviolencia, y el presidente puede y debe hacer mucho más para proteger a mis valientes compañeros. La principal labor social de los periodistas es cuestionar a los que tienen el poder. A nosotros nos corresponde ser contrapoder y hacer preguntas difíciles. Pero eso no le parece tener muy claro el presidente mexicano. Hace poco alabó a los periodistas prudentes y sentenció: si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede, pero no soy yo, es la gente. Sí, las críticas en la jungla de las redes son brutales cuando se toca a López Obrador. Es un presidente muy popular, muy poderoso, controla el Congreso y que ganó la presidencia con un gran respaldo social. Más de 30 millones de personas votaron por él en una nación sumida en la violencia y la corrupción. Tras el desastre del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, es entendible que AMLO haya logrado acumular todas las esperanzas de cambio, particularmente entre los mexicanos más vulnerables. Pero eso no significa que AMLO sea intocable. Sería gravísimo que México resucitara algunas de las prácticas de la época de 1929 a 2000, en que los presidentes dictaban qué publicar y qué no. Y la única manera de evitarlo es siendo imprudentes y desobedientes con el poder. Esa es la tolerancia que López Obrador debe extender. No es falta de respeto, es la manera en que se hace un periodismo vigoroso e independiente. El presidente, para dejarlo claro, no es nuestro jefe. Los periodistas nos debemos a la gente que nos lee, nos ve y escucha, y sobre todo a la verdad. Al final de cuentas es una simple cuestión de credibilidad, y eso nunca se logra estando cerca del poder o alabándolo. Por eso estuvo tan fuera de lugar que López Obrador le pidiera al diario Reforma que revelara sus fuentes. Reforma publicó el texto de la carta privada que el presidente mexicano envió al rey de España solicitándole que se disculpara por los abusos y agravios cometidos durante la conquista. Pedir que se revelen las fuentes periodísticas, le dije a Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del 12 de abril, es un ataque a la libertad de prensa. Ningún periodista, señor presidente, va a revelar sus fuentes, ninguno. Él no estuvo de acuerdo, pero ya no ha insistido en su solicitud al periódico. Uno de los pocos puntos en común entre Andrés Manuel López Obrador y Trump es su obvia molestia e impaciencia con la prensa que los cuestiona. Ambos tienen la piel muy delgada, reaccionan duro ante sus adversarios y demuestran una gran habilidad en el manejo de Twitter, Facebook e Instagram. Estos son otros tiempos, suele decir AMLO. Benditas redes sociales, ha dicho. Tengo que reconocer una gran diferencia entre ambos. AMLO aguantó y respondió todas mis preguntas durante la conferencia de prensa en Ciudad de México, mientras que Trump en 2015 me expulsó con un guardaespaldas de una de ellas en Dubuque, Iowa.
Los gobiernos de México y Estados Unidos, tengo que agradecerlo, actuaron en conjunto recientemente para sacarme de Venezuela junto con un equipo de Univisión, después que el dictador Nicolás Maduro nos detuviera y confiscara nuestras cámaras y las tarjetas de video de la entrevista con él. Y todavía no nos han devuelto nada. Está claro, México no es ni será Venezuela y AMLO no tiene nada que ver con Maduro, ni con los desplantes racistas y xenófobos de Trump. Pero el presidente de México no tiene por qué descalificar a periodistas que cuestionan su labor. Ese es precisamente nuestro trabajo. Los ataques personales sobran y desafortunadamente se multiplican e intensifican con mucha peligrosidad en las redes, sobre todo si el presidente los origina. AMLO puede hacer mucho para proteger y dar a respetar el oficio periodístico. Así como la mayoría de los periodistas no cuestionamos su bien ganada legitimidad, siempre le llamé señor presidente en la conferencia de prensa, él tampoco tiene por qué recurrir a descalificaciones innecesarias, ni a pedirle a medios como Reforma que violen la ética periodística. López Obrador dice que quiere transparencia, pero si él hubiera dado a conocer la carta que le envió al rey de España, Reforma no habría tenido que recurrir a sus fuentes para publicar el texto. La relación poder-prensa siempre estará cargada de tensión, pero en una democracia en construcción como la mexicana es fundamental discutir, diferir y dialogar, no descalificar. El reto está en seguir viviendo juntos, aunque a veces no estemos de acuerdo. Sí, estos son otros tiempos en México. Los periodistas y el presidente estamos aprendiendo a coexistir, pero habitamos espacios distintos. El nuestro siempre debe ser del otro lado del poder, sea quien lo ejerza. Pues dista mucho del dulcecito que le escribió para la revista Time el periodista Jorge Ramos. No, definitivamente, ¿no? Y es que a mí lo que me preocupa es la forma en la que tal vez la redacción, el Consejo de Información de New York Times en español, pues simplemente al tratarse de una cara conocida aquí en Estados Unidos, una cara conocida ya para los mexicanos como la es Jorge Ramos, deciden, bueno, vamos a hacerlo parte de nuestros columnistas, sin hacer un análisis más a fondo de lo que representa este personaje de la televisión, que eso es lo que es un personaje de la televisión, un payasito de la tele. Está escribiendo su columna con una bola de contradicciones, esa es la realidad, ¿no? No estoy yo defendiendo en ningún momento a López Obrador, sino que creo que la figura absoluta de Jorge Ramos, pues es eso, ¿no? Solamente el personaje, solamente el salir avante, y queda en juicio, queda demostrado incluso al publicar esta columna en New York Times y al hacer un perfil de lo más amable, dulce, cebollero en la revista Times. En esa revista Times en la que lo ponen al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como una de las figuras más influyentes, los personajes más influyentes del mundo, de los 100 más influyentes del mundo, ¿no? Yo creo definitivamente que aquí, vamos, todos nos podemos equivocar. Se equivoca New York Times al darle la voz, como se equivocan muchos. Esa es la realidad. Esto, Vicente, Rafa, público consentidor, va a resultar en una pues desgracia informativa en algún momento. En algún momento los medios de comunicación se van a dar cuenta de quién es ese Jorge Ramos y se van a dar la arrepentida de sus vidas, como hace mucho tiempo, me parece que a principios del 2000 o en los 90, a finales de los 90, no me acuerdo muy bien, un reportero pues inventaba todas sus fuentes y etcétera, y se dio a conocer todo esto, que era una farsa. No estoy diciendo que Jorge Ramos se invente cosas. Creo que actúa con muy poca ética periodística, si es que existe ética periodística en él, o si es que existe periodismo en él. Creo que tiene una ética escasísima y creo que pone en riesgo eso, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Dice Diana, Vicente, analiza bien, hay algunos puntos de vista buenos en lo que escribió Ramos, solo que son viscerales o de plano no hay que tocar a AMLO ni con los pétalos de una rosa. Pues es lo que yo veo, es lo que estamos cuestionando. Jorge Ramos en el New York Times cuestiona, señala, denuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador y luego le piden que haga un perfil, escriba un perfil para el presidente en la revista Time. Y todo es miel sobre hojuelas. Mira, Vicente, si esta columna viniera de otro personaje, si lo hubiera escrito Julio Hernández López, Julio Astillero, se la aplaudo. Así digo, no, claro, pues es lo que está opinando Julio Astillero, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro periodista de los que sabemos son imparciales. Pero yo le respondo a esta persona que te escribe, yo le respondo que viene de un Jorge Ramos. Eso es lo que le quita credibilidad. Y mire, es una credibilidad que se gana,
que tiene que obtener por parte del público, no por parte del New York Times. La credibilidad no se la tiene que dar el New York Times o Reforma o, Carmen Aristegui o los programas o no sé, ¿no? Un León Krause. Esa credibilidad no se la tenemos que dar nosotros los periodistas. Nosotros en Sin Censura no se la tenemos que dar. Se la da usted, el público. Y mucha gente ya dejó de creer en ese Jorge Ramos. Javier Torres dice, Toño, tú vales, sepárate del prianista Serrano. Rafa, corre, por favor, huye de este prianista. No, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el texto es muy bueno. Pero aquí el problema, y bien lo dice Toño, como esta doble línea editorial, y yo lo puedo decir, una doble línea moral. ¿Por qué? Porque en el Reforma, en el New York Times, parece amarillismo y golpeteo en contra de López Obrador, y aquí te saca un texto apapachador. Entonces, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es lo real? Entonces no hay credibilidad, choca los argumentos que está diciendo el señor, porque por este lado está golpeando y por este lado le está dando unos cebollazos. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la Time o al Reforma? O al New York Times, o al periodista que se presentó el viernes en la mañanera. Yo, para cerrar, déjenme cerrar con el tema de la revista Time. Como periodistas, nos da este reconocimiento de Andrés Manuel López Obrador más fuerza, más carnita para seguir cuestionando las decisiones del presidente desde nuestra trinchera periodística. Como periodistas, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador sea reconocido por la revista Time como uno de los 100 personajes más influyentes del mundo, nos sirve la mesa a nosotros los periodistas. Como mexicano, pues qué orgullo que aparezca en la revista Time como uno de los más influyentes del mundo, aunque cuestionaría también en ocasiones las decisiones editoriales de la revista Time, y no me refiero a Jorge Ramos. Hay que recordar que en esa misma revista Time apareció Enrique Peña Nieto con aquella infame portada de Saving México. Sí, definitivamente, yo completamente de acuerdo con eso. Y no nos vayamos tampoco por la tangente. Es un New York Times, ese no Time, no la revista Time, pero sino un New York Times, en ese caso, en el que también ha escrito un Jesús Esquivel, por ejemplo, ¿no? O sea, se los digo, o sea, eso, tiene credibilidad. Nunca va a haber un comparativo, por ejemplo, entre un New York Times y entre un periódico Reforma. Verdaderamente sería un comparativo erróneo, horroroso, no tiene nada que ver, se quedan pero cortitos. El problema es que yo de esa forma lo veo, ¿no? Tal vez ese consejo editorial de New York Times pues busca las caras, los rostros, las plumas de los mexicanos. Nos quieren dar a nosotros los mexicanos una voz en el New York Times. Imagínese usted, y hay una versión en español, ya hay noticias en español en el New York Times. Qué bueno, también están en chino, qué bueno que lo hagan, ¿no? Pero pues ahí se van con la finta de muchos que creen que es un Jorge Ramos, que escribe con la verdad, que creen que Jorge Ramos es aceptado, es creído por los demás, por la gente, cuando no es así. Para cerrar, mi querido Rafa, insisto con lo de la revista Time. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué cree nuestra gente, antes de ir contigo, Rafa, por qué cree nuestra gente que nosotros decimos que no crean ni en nosotros a ojos cerrados? ¿Por qué cree nuestra gente que nosotros les pedimos espíritu crítico? Nosotros no somos dueños de la verdad. Pero para aquellos que van a utilizar la revista Time para presumir que Andrés Manuel López Obrador aparece entre las 100 figuras más importantes del mundo, de acuerdo a la revista Time, acuérdense con toda la cautela del mundo que la revista Time petardeó. Y no estoy diciendo que haya petardeado aquí, pero ¿dónde queda la credibilidad? La revista Time en su momento sacó a Enrique Peña Nieto en la portada poniéndolo Saving México. Saving México nos cargó la chingada con Enrique Peña Nieto. ¿Y dónde quedó la credibilidad de la revista Time? Por la taza del baño.
¿Le queda claro? Por eso le digo que no crea ni en nosotros a ojos cerrados, porque ya no hay dueños de la verdad absoluta. Así se llame Jorge Ramos, así se llame como se llame el periodista en el mundo. Mi querido Rafa, te escucho. Sí, mira, yo te quería comentar, Vicente, hay que decirlo, es un fenómeno Andrés Manuel López Obrador y no se trata de apapacharlo, simplemente hay que ver lo que está pasando no solamente en el país, sino a nivel internacional, donde están volteando a ver a México con estas mañaneras, con este diálogo circular que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, que vienen de medios de otros países, de España, de Francia, de Estados Unidos, a presenciar las mañaneras del presidente. Él está cambiando muchos paradigmas. Yo decía, en el tema educativo, en todos los temas que está haciendo, está rompiendo la rueda y se está reconstruyendo estos engranes de nuestro país. Va a tardar, es un proceso, vamos a ver qué viene más adelante. Y del tema de Jorge Ramos lo vamos a dejar así, esa doble moral, esa doble línea editorial, donde yo no le creo absolutamente nada al señor. Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a la pausa comercial y regresamos allá a las afueras de Palacio Nacional. Regresamos aquí con los comentarios de Toño en los controles de la nave. Regresamos, obviamente, con las noticias más importantes con un servidor que sacan chispas el día de hoy, porque hay muchas noticias que se quedan en ocasiones en el tintero por tanta información. Y bueno,